En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Josafat reposó con sus antepasados y fue enterrado con sus padres en la ciudad de su antepasado David. Le sucedió en el trono su hijo Jorán. Advenimiento y crimen de Jorán. Jorán tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azariahu, Miguel, Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había hecho grandes donaciones de plata, oro y objetos preciosos, y ciudades fuertes en Judá. Pero entregó el reino a Jorán, porque era el primogénito. Jorán tomó posesión del trono de su padre, y cuando se afianzó en él, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Cuando Jorán empezó a reinar, tenía 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió los pasos de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab, e hizo lo que el Señor reprueba. Pero el Señor no quiso destruir la casa de David a causa de la alianza que había hecho con David, porque le había prometido que le daría siempre una lámpara a él y a sus descendientes. Rebelión de Edom y de Libná. En su tiempo, Edom se rebeló contra el poder de Judá y se dieron un rey propio. Pasó Jorán con sus jefes y con todos sus carros, se levantó por la noche y derrotó a los edomitas que le estaban cercando a él y a todos los jefes de los carros. Pero Edom se sustrajo al poder de Judá hasta ahora. También en aquel tiempo se liberó Libna de su control, porque había abandonado al Señor, el Dios de sus antepasados. Construyó asimismo lugares de culto en los montes de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y empujó a ella a Judá. Le llegó un escrito del profeta Elías que decía: esto dice el Señor, Dios de tu padre David: por no haber seguido los pasos de tu padre Josafat, ni los de Asa, rey de Judá, por haber actuado como los reyes de Israel y haber prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de la casa de Ahab, y también por haber dado muerte a tus hermanos que eran mejores que tú, el Señor ha decidido castigar con una terrible azote a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y toda tu hacienda. Tú mismo padecerás graves enfermedades y una dolencia de entrañas tal que día tras día se te saldrán fuera a causa de la enfermedad. Excitó el Señor contra Jorán el ánimo de los filisteos y de los árabes vecinos de los etíopes, que atacaron Judá y lo invadieron. Se llevaron todas las riquezas que hallaron en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres. Solo dejaron a su hijo menor, Ocosías. Después de todo esto, le hirió el Señor con una enfermedad incurable de vientre. Al cabo de cierto tiempo, al fin del año segundo,
Se le salieron las entrañas a causa de su enfermedad y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no le encendió la piara, como la había encendido por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie le llorara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Ocosías y su política. En su lugar, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a su hijo menor, Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento había dado muerte a todos los mayores, de suerte que Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, llegó a ser rey. Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri. También él siguió los pasos de la casa de Ahab, pues su madre le instigaba a hacer el mal. Hizo lo que el Señor detesta, como los de la casa de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Jorán, que se retiró a Yisrael para curarse de las heridas que había recibido en Ramá en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Yisrael para visitar a Jorán, hijo de Ahab, que se hallaba enfermo. Esta visita a Jorán vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegado ahí, salió con Jorán al paso de Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia con la familia de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ocosías que se hallaban al servicio de éste, y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que prendieron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, que anduvo tras el Señor con todo su corazón. El crimen de Atalía. No quedó de la casa de Ocosías nadie que fuera capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Joseba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaba siendo asesinados, y lo escondió e instaló junto con su nodriza en el dormitorio. Joseba, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joadá y hermana de Ocosías, lo ocultó de la vista de Atalía, que no pudo matarle. 6 años estuvo escondido con ellos en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. El clero contra Atalía, proclamación de Joás. El año 7, Joadá cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de 100, a Azarías, hijo de Jeroham, a Ismael, hijo de Juan, a Azarías, hijo de Obed, a Maasías, hijo de Adaías, y a Elisafat, hijo de Sicri. Tras concertar un pacto con ellos, recorrieron Judá y reunió a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familias de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en el templo de Dios. Joadá les dijo: aquí tenéis al hijo del rey, que ha de reinar, como dijo el Señor, de los descendientes de David. Esto habéis de hacer: 1/3 de vosotros, los sacerdotes y levitas que entran el sábado, se quedarán de porteros en las entradas, otro tercio en el palacio real y otro tercio se situará en la puerta de la fundación. El pueblo ocupará los atrios del templo del Señor.
Nadie podrá entrar en el templo del Señor fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero el pueblo tendrá que guardar el precepto del Señor. Los levitas rodearon al rey por todos lados, arma en mano. Cualquiera que penetre en el palacio moriría. Solo ellos acompañaban al rey en su ir y venir. Los levitas y todo Judá hicieron cuanto les había mandado el sacerdote Joadá. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, pues el sacerdote Joadá no exceptuó a ninguna de las secciones. El sacerdote Joadá entregó a los jefes de 100 las lanzas y los escudos, grandes y pequeños, del rey David, depositados en el templo del Señor, y apostó a todo el pueblo arma en mano, desde el extremo oriental del templo hasta el extremo occidental, entre el altar y el templo, rodeando al rey. Hicieron salir entonces al hijo del rey y le pusieron la diadema y las insignias. Le proclamaron rey Joadá y sus hijos, le ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de la gente que corría y aclamaba al rey, se dirigió hacia la muchedumbre que estaba en el templo del Señor. Cuando Atalía vio al rey en pie junto a la columna, a la entrada, a los jefes con sus trompetas junto al rey y a todo el pueblo de la tierra jubiloso y tocando las trompetas, y a los cantores que, con instrumentos de música, dirigían los cánticos de alabanza, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joadá dio esta orden a los jefes de las tropas: hacedlas salir de las filas. Quien las siga será pasado a espada. Pues el sacerdote pensaba que no debía ser ejecutada en el templo del Señor. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. La reforma de Joadá. Entonces Joadá celebró una alianza con el rey y el pueblo, por la que éste se convertía en el pueblo del Señor. La gente acudió después al templo de Baal, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes, y mataron frente a los altares a Matán, sacerdote de Baal. Joadá puso centinelas en el templo del Señor, a las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había distribuido en el templo del Señor, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y cánticos, según las disposiciones de David. Puso porteros junto a las puertas del templo del Señor, para que no entrase ninguno que por cualquier causa fuera inmundo. Tomó después a los centuriones, a los notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero del país, que escoltaron al rey desde el templo del Señor. Entraron por la puerta superior del palacio real y lo entronizaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada. Joás restaura el templo. Joás tenía 7 años al subir al trono y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibaya y era de Berseba. Joás hizo lo que agrada al Señor mientras vivió el sacerdote Joadá. Este le casó con 2 mujeres, con las que tuvo hijos e hijas. Después de esto resolvió Joás restaurar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorred las ciudades de Judá y juntad cada año plata en todo Israel para reparar el templo de vuestro Dios, y daos prisa en ello. Pero los levitas no se dieron prisa. Llamó entonces el rey a Joadá, sumo sacerdote, y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajesen de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel prescribieron para la tienda del testimonio? Pues la impía Atalía
y sus hijos habían arruinado el templo de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas al templo del Señor. Mandó pues el rey que se hiciera un cofre, que fue colocado junto a la puerta del templo del Señor, por la parte exterior, y echaron bando en Judá y en Jerusalén, de que trajesen al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todos los pueblos se alegraron, traían la contribución y la echaban en el cofre hasta que se llenaba. Cuando los levitas llevaban el cofre a los inspectores del rey, si éstos veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote y vaciaban el cofre. Luego lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez y recogían dinero en abundancia. El rey Joadá se lo daba a los encargados de las obras del servicio del templo del Señor, que tomaban a sueldo canteros y carpinteros para restaurar el templo del Señor. Y lo mismo ocurría con los que trabajaban en hierro y bronce para reparar el templo del Señor. Los encargados de la obra se encargaron a su tarea y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio. Restituyeron el templo de Dios a su primer estado y lo consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Joadá el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para el templo del Señor, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Joadá, se ofrecieron siempre holocaustos en el templo del Señor. Envejeció Joadá y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien en Israel con Dios y su templo. Apostasía y castigo de Joás. Después de la muerte de Joadá, vinieron los jefes de Judá a solicitar audiencia al rey, que les prestó oído. Abandonaron el templo del Señor Dios de sus antepasados y dieron culto a los cipos y a los ídolos. Entonces estalló la cólera contra Judá y Jerusalén a causa de este delito. El Señor les envió profetas que les recriminaron tal actitud por ver si se convertía a Él, pero no les prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios invadió a Zacarías, hijo del sacerdote Joadá, que, presentándose delante del pueblo, les dijo: «Esto dice Dios: ¿por qué conculcáis los mandamientos del Señor? No tendréis éxito, pues por haber abandonado al Señor, Él os abandonará a vosotros». Mas ellos se confabularon contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. El rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Joadá, padre de Zacarías, pues mató a su hijo, que exclamó al morir: «Véalo el Señor y exija cuentas». A la vuelta de un año, el ejército arameo atacó a Joás. Los arameos invadieron Judá y Jerusalén, mataron entre la población a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. El rey de los arameos había venido con poca gente, pero el Señor entregó en sus manos a un ejército superior, porque había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. De este modo, los arameos hicieron justicia con Joadás. Cuando levantaron el asedio, dejándole gravemente enfermo, se conjuntaron contra él sus hombres por la sangre del hijo del sacerdote Joadá y le dieron muerte en su lecho. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simat, la amonita, y Josabat, hijo de Simrit, la moabita. Todo lo referente a sus hijos, a la gran cantidad de impuestos que prescribió y a la restauración del templo de Dios, se halla escrito en Midras del libro de los reyes. Le sucedió en el trono su hijo Amasías.